Sí, bueno, buenos días, Cristian. Bienvenido al programa Amautas, que es un programa de la Vicerrectoría de Docencia de la UTN, junto con el programa institucional de formación humanística. Este, Queremos dar la bienvenida hoy a un amigo, a Cristian. Cristian es profesor, es educador, es director de la maestría en Ciencias Naturales y Administración Educativa de la Universidad Florencio del Castillo. Es ambientalista, es escritor y quiero presentarlo también junto con este libro que acaba de publicar hace un par de meses. Es muy reciente, que se llama Iriria, una morada para la educación ambiental. Tuve el honor de participar con Cristian en la presentación de su libro, y se los puedo recomendar realmente, pero además de darle la bienvenida a Cristian, ¿quién mejor que el autor para que nos cuente de qué se trata Iriria y por qué se llama Iriria? Adelante, Cristian. Sí, muchas gracias, Giovanni, por la invitación, el espacio y la oportunidad que me das para poder conversar un poquito más del libro. No es lo mismo cuando uno hace la presentación, que habla de términos generales, a poder incluso hoy puntualizar un poco, tal vez sobre uno de los aspectos que el libro maneja. Comentarte que el libro, esa inquietud mía por este tema surge hace como más de 10 años, cuando empiezo a leer a un autor colombiano, se llama Augusto Ángel Maya, y luego tuve la oportunidad de participar de una diplomatura superior de Educación y Pensamiento Ambiental Latinoamericano en la Universidad Nacional de Santiago del Estero, y tuve la oportunidad de conocer a Ana Patricia Noguera, que fue alumna de Augusto Ángel Maya, y entonces descubrí, digamos, que había mucho sobre este tema que se está trabajando en América Latina y que en nuestro país son muy pocas personas que les ha interesado la temática. Y entonces me nació la idea, hace 4 años que empiezo a escribir ese librito, 4 ensayos, la idea de que podía traer esas ideas, todos esos pensamientos, esas reflexiones, hacer mi autorreflexión incluso a partir de ellos y exponerlo a la comunidad nacional para que quienes son docentes y quienes no son docentes puedan abrir los horizontes, ¿verdad?, de la visión que se puede tener sobre la cuestión ambiental. Iriria se toma el título en sentido de que Iriria la tierra, es la niña tierra, no solo una divinidad, sino es lo que somos nosotros, somos la tierra, el cuerpo tierra. Entonces se presenta como una morada para la educación ambiental, porque es a partir de ella que se van a ir forjando, se puede ir construyendo y se va construyendo éticas. Y no es una cosa que se puede construir a futuro como si fuera un utópico, sino es que ha venido construyéndose durante toda la historia de la humanidad a partir de la tierra, la ética se ha venido construyendo a partir de ella. Bueno, y Iriria es un nombre también homenaje a la cultura bribri, ¿no? A una de nuestras culturas Exacto. originarias. Sí, hablabas de que desde que habitamos la Tierra estamos construyendo ética. ¿Podrías contarnos desde tu perspectiva y la que plasmas en el libro cómo Occidente habita esta Tierra? Sí, voy a empezar con eso que vos decías, que nosotros desde que el ser humano existe hace 200.000 años, el ser humano ha venido construyendo éticas, pero no una ética, sino muchas éticas en función de la tierra. Y luego se irá concentrando la atención en una sola ética, y es ahí donde vamos a tratar de hacer el ligame. Hace 200.000 años inicia el ser humano todo un recorrido en la historia, que es un gran tiempo, ¿verdad? Pero que si nosotros comenzamos a ver 200.000 años, los dividimos en 100, que es la mitad, luego en 50, que es la mitad, 25, que es la mitad, luego 10, que es ahí en ese punto donde inicia la agricultura, que es un punto muy importante. Es decir, apenas la agricultura tiene entre 10.000 y 15.000 años de haberse iniciado, pero el ser humano tiene 200.000 años. Es decir, el ser humano ha venido reflexionando éticamente desde sus comienzos. No es una actividad que nace
hace 2500 años en el mundo griego, sino es que viene todavía desde muy atrás. Y ojo que la agricultura tiene un gran segmento, digamos un 5% apenas, de toda la historia de la humanidad, ¿verdad? Y ese 5%, esos 10.000 años los podemos dividir también. Lo dividimos en 5.000 años, 2.500 años, y es ahí en 2.500 años donde yo quiero detenerme, porque es ahí donde empieza a construirse una ética, que es esa ética que vos mencionás, que es la ética del mundo occidental, ¿verdad? Pero que esa ética que hoy nosotros como modernidad tenemos heredada y que se nos ha pegado en la piel, es una ética que no solo nace del mundo griego, sino que nace también del mundo judío y luego se une con la ética que el mismo mundo cristiano va construyendo. Entonces se forma lo que vamos a llamar nosotros una ética del mundo occidental. Pues bueno, esa ética, si agarramos, por ejemplo, algunos mitos de la historia, algunos mitos, digamos, sobre este mundo, fundación de este mundo occidental, vamos a encontrar, por ejemplo, un pasaje muy interesante que en el libro, en el segundo libro, en el capítulo 2 del libro se menciona, y es la derrota que Josué hace sobre los amorreos, que Josué queriendo luchar y enfrentar un pueblo, ¿verdad? Con el que él estaba luchando en ese momento, él pide a Dios que le diga cómo vencerlos, y Dios le dice, nada más ordena al sol y a la luna que se detenga, ¿verdad? Y ahí nace todo un mito, ¿verdad? Que luego se va a ir constituyendo una ética. ¿Por qué? Porque Josué no solo tiene el don de detener los astros, ¿verdad? Por un mandato divino, sino es que eso nos dice, en cierta forma, que el ser humano puede dominar la naturaleza, someterla. Y además, no solo someter la naturaleza, sino también someter los pueblos. Y entonces se construye, digamos, un centrismo, que en el libro lo menciono como un centro, se va construyendo un centro sobre el cual la ética se va a ir consolidando. Un centro que consolida al ser humano como centro, pero lo consolida no solo para poder someter a otros pueblos, sino para ir sometiendo también a la propia naturaleza. Y ahí es muy interesante porque entonces empieza a agarrar mucha fuerza el tema del geocentrismo, ¿no? La Tierra como centro, que se basa en el antropocentrismo, porque si posesionamos a la Tierra es porque estamos juzgando todo lo que ocurre y acontece a partir del centro terrestre, ¿no? Pero ojo que ese centro terrestre es el centro de Josué, ¿verdad? Es decir, Josué dice, yo soy el elegido, esta es mi tierra, y desde aquí yo juzgo, y desde aquí yo puedo construir toda una ética. Y entonces desde ahí se va construyendo éticas que se van trasladando hasta la modernidad, y entonces encontramos el eurocentrismo, el desarrollocentrismo, ¿verdad? Basados en quienes creen tener la verdad, o quienes creen saber qué es lo correcto, ¿verdad? Y comienzan a someter a los países subdesarrollados, que incluso son nominados por ellos mismos, países del tercer mundo, países pobres, países en vías de desarrollo, o países de la periferia, países bárbaros, ¿verdad? En contraposición de lo civilizado, que sería el mundo de Josué, el mundo de los griegos, ¿verdad? Porque Parménides tiene un gran aporte también a este pensamiento de Josué, por eso decíamos que tiene una herencia judío-heleno-cristiana, ¿no? Parménides hablaba del ser y no el ser, y entonces cuando habla del ser, se refiere al ser ciudadano griego, ¿no? Y todos los que están fuera, incluso las mujeres, ¿verdad? Son el no ser, ¿verdad? Y el ser es el ser sobrenatural, el que tiene la razón, el que tiene la lógica, la inteligencia, y el no ser es el que es todo lo contrario, ¿no? Y ahí se va posesionando poco a poco el antropocentrismo, que la ciencia luego asumirá en el tiempo, porque entonces la ciencia comienza a hablar que el sujeto, que es el que tiene la razón, que le llamará Homo sapiens, Carlos Linneo le llamará el hombre inteligente, el hombre que piensa, ¿verdad? Y a partir de ahí, el hombre que piensa comienza a juzgar como sujeto la naturaleza, a objetivarla, y comienza a nominarla, comienza a transformarla en su beneficio, ¿verdad? A partir de ciertos lineamientos éticos que construyó
¿verdad? A partir de razonamientos, porque recordemos acá que Josué lo hace desde una metodología de fe. Es decir, yo soy el que sé, porque fue el que tuve el don divino de poder detener las estrellas y los astros, y puedo someter al otro. Ajá, porque yo tengo eso. Y entonces cuando se le cuestionaba, posiblemente él decía, es un asunto de fe. Pues con los filósofos pasa algo parecido. Los filósofos dicen, no, yo es que soy el que tengo la razón, y a partir de la razón yo soy el que tengo la verdad. Y entonces yo puedo decir qué es lo ético y qué es no ético. Ajá. Que luego la ciencia asumirá, por eso aquí es lo importante, asumirá este compromiso y llamará a ese ser divino, sobrenatural, le llamará sujeto. El sujeto que conoce al objeto de estudio de la ciencia. ¿Y para qué quiero conocer el objeto de estudio? Lo quiero para someterlo, lo quiero para controlarlo, lo quiero para mi beneficio. Y de esa forma, digamos, Occidente ha venido actuando sobre la naturaleza, que la naturaleza incluye al mismo ser humano porque será objetivado, y lo va lentamente transformando en mercancía, ¿verdad? Lo va transformando en recurso y lo va explotando y expoliando. Sí, excelente, excelente aporte para que nos ayude a reflexionar también cómo esa instrumentalización de la ética la vivimos en los pueblos de la Abya Yala, donde se les considera pueblos bárbaros, no civilizados, que empiezan a tener contacto con la civilización a partir de la llegada de la cultura europea. Y bueno, a partir de esa mirada se desconocen sus formas de construir epistemes, sus formas de construir sabidurías, que si no son elaboradas desde los centros hegemónicos del poder cultural y científico, se les considera no ciencia. En esto es importante que desde las corrientes del nuevo humanismo hay una ruptura con esa concepción de ese humanismo renacentista o que viene consolidado desde el siglo de oro para acá, ¿no? El nuevo humanismo más bien reconoce la presencia de esos saberes, de esas epistemes, de esas otras formas de construir sabidurías. Pero tal vez para ir concluyendo, y evidentemente vamos a tener que volver a conversar, porque esta última parte que nos planteaste da para una sesión para discutir el asunto de metodologías de investigación en términos de la mirada del otro como objeto y no como sujeto. Y en ciencias sociales y en ciencias humanísticas esto es fundamental. Pero tal vez para ir concluyendo, Cristian, esta sesión, si nos pudieras hablar un poco de cuál podría ser el papel de la educación y también de la educación universitaria, que es el caso nuestro, para conocer sobre lo de la ética ambiental y construir alternativas. Dice Ana Patricia Noguera, que es filósofa colombiana, que la educación o es educación ambiental o no es educación. Y la educación en cualquiera de sus niveles, en cualquiera de sus espacios, sea formal o no formal, o preescolar o universitaria, tiene que ser una educación ambiental. Y tiene que ser una educación ambiental que entienda la ética ambiental como uno de sus fundamentos establecidos, digamos, o pilares para poder construir ese ethos, esa morada, ¿verdad?, sobre la cual debemos de habitar. Sí, voy a hablarte un poquito sobre el papel que juega la educación. Vamos a ver, porque metí un dedazo ahí. Ok. Resulta ser que la educación tiene que asumir la ética ambiental, ¿sí? Y la ética ambiental debe asumirse como algo geográfico. Geográfico no en el término científico, sino como ese lugar que se dibuja, donde yo vivo, donde yo no soy parte, sino que tengo que sentirme el lugar. Es decir, yo no soy parte, sino tengo que sentirme cuerpo tierra, la tierra que me permite a mí brotar, como brota las plantas, como brotan los animales que viven en el subsuelo, porque soy suelo, y el suelo no es solo parte abiótica, sino también parte biótica. Y esa ética, tenemos que entenderlo y tenerlo muy claro, que es una ética plural, una ética
así como existen pluriversos, también existen pluriéticas. Tiene que ser una ética resiliente con el entorno, con las relaciones culturales, ¿verdad? Y relaciones ecosistémicas que se tejen. Y tiene que ser una ética autopoyética, una ética que debe reinventarse y adaptarse, porque el entorno está evolucionando, no solo lo físico, sino lo biológico, el tejido, sino también el tejido entramado, sino también la cultura también está evolucionando y por lo tanto la ética tiene que estarse reinventando para poderse ajustar a eso. La educación ambiental es importantísima porque es el lugar en el cual se tejen las valoraciones, es el lugar en el cual podemos discutir las éticas, es el cual podemos constituir y repensar la ética en función de esa tierra que es mi cuerpo. Y esas relaciones que deben de fortalecerse entre la cultura y los ecosistemas como elementos simbióticos para la evolución humana, pero no solo para la evolución humana, sino para la evolución del entramado de vida. Porque la educación ambiental no debe centrarse en la vida humana, sino centrarse en la vida como un todo. Y el ser humano evidentemente tiene su participación dentro de eso. El ser humano existe en tanto la naturaleza le ha permitido su existencia, pero no es al contrario, no es el ser humano quien controla la naturaleza, no es el ser humano quien puede condicionar la existencia de lo natural. Y desde ahí comenzar a construir lenguajes éticos que surjan entonces de esa idea de la geopoética, ¿no? De la construcción a partir de la tierra, que me entienda a mí como ser intrincado al cuerpo, a la tierra, como ser que brota de ella, ¿verdad? En una relación no de parte, sino una relación integrada en ella. Pues bueno, por ahí hay mucho que discutir. En realidad, el tema de la educación ambiental tiene mucho que nos puede dar, y la ética es uno de los pilares sobre los cuales se debe de construir la educación, y por lo tanto es muy limitado, digamos, lo que podríamos decir en este momento, pero espero haber abierto el espacio y dejado un sinsabor y unos deseos de leer el libro o de poder conversar y seguir conversando sobre el tema. Cristian, antes de terminar, a mí me parece fabuloso porque yo siempre creo que si quedan muchas preguntas abiertas es que se ha hecho una buena labor. Se contestan unas con tu participación y surgen otras preguntas, entonces eso es bienvenido. Tal vez que nos cuentes dónde y cómo y a cuánto se puede adquirir el libro. Ok, sí, en el Centro de Amigos para la Paz en San José, ustedes pueden acercarse ahí pueden conseguir el libro si son de San José. Y si son de Cartago, sí tendrían que comunicarse conmigo. El teléfono es 8310-9137 y yo con mucho gusto me pongo en contacto con ustedes y se los puedo ver cómo hago para entregárselos. Cualquier cosa también, yo pongo a la orden de mis colegas y de estudiantes mi correo electrónico, mi número de celular, que ya es conocido en la UTN. Cristian, me resta agradecerte de verdad y desearte un feliz fin de semana, de lo que queda del fin de semana, y agradecerte que hoy domingo estamos trabajando en estas cosas tan importantes. Un gran abrazo, muchísimas gracias, y por ahí te vamos a contactar para seguir conversando. Que tengas buen domingo. Muchas gracias, Giovanni.